Los planos cinematográficos son la forma en cómo el director narra o muestra de forma visual una escena o un montaje. De otra forma, es simplemente donde se pone la cámara, y dependiendo de lo que ésta esté grabando, la posición en la que esté, el encuadre o la angulación que tenga, es como se diferencian los diversos planos que hay. Hoy vamos a ver los diferentes planos que hay según el encuadre. Empecemos con el gran plano general o long shot. Este plano muestra, como su nombre lo indica, algo tomado de forma general. La cámara se sitúa a gran distancia para cubrir total o parcialmente un gran escenario, como puede ser una ciudad o un paisaje natural. En esta secuencia de la película del Resplandor del director Stanley Kubrick, vemos un ejemplo de gran plano general. Este plano se usa para transmitir la majestuosidad o inmensidad de un escenario, o en el caso de que haya un objeto o un personaje, como en este caso un carro, es para destacar lo pequeño que es en su entorno o dar una sensación de soledad. Seguimos con el plano conjunto. Consiste en el encuadre donde aparece un personaje acompañado de otro o de varios, generalmente también en un plano general. Ejemplo de un plano conjunto son las fotos familiares o la escena de créditos de la película Perros de Reserva del director Quentin Tarantino. Pasamos al plano entero o plano figura. Consiste en retratar un objeto o personaje de forma en que toda la figura quede en cuadro, es decir, desde los pies hasta la cabeza. Este plano se utiliza para mostrar la totalidad de la expresión corporal de los actores. Como ejemplo, tenemos nuevamente un fragmento de la película El Resplandor. Continuamos con el plano americano, plano medio largo o plano de 3/4. El encuadre de este plano es desde la cabeza hasta las rodillas. Su nombre proviene de las películas americanas de vaqueros, en donde se usaba para mostrar las pistolas en el cinturón. Por ende, este plano agrega información de zonas como los bolsillos o las manos, pero sin perder información de zonas fundamentales como es el rostro. Aquí vemos un ejemplo de plano americano en la película El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone. El plano general es uno de los más usados. Es similar al gran plano general, solo que ahora es más cercano al sujeto. Suele abarcar la totalidad de un escenario natural o decorado. La figura humana aparece en su totalidad, pero sin apreciarse excesivamente sus rasgos. Este plano se usa para integrar al personaje dentro de un contexto o para mostrar el entorno que lo rodea, así como lo muestra esta escena de la película 2001, Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick. El plano medio encuadra desde la cabeza hasta la cintura. Es una distancia óptima para mostrar a un personaje. El sujeto aparece a la altura de la mirada del espectador. Con esto se consigue apreciar el impacto de la realidad o de la acción en el personaje y sacarlo lo suficiente del fondo para que nos concentremos en él, pero no tanto como para que no notemos lo que sucede en el fondo. Ejemplo de plano medio lo encontramos en esta escena de la película Zodíaco de David Fincher. Si un plano medio es más cercano o cerrado, se conoce como plano medio corto, que va del pecho a la cabeza, como lo vemos en este diálogo de la película Casablanca de Michael Curtiz. I think not. I've seen the lady. And if he did not leave her in Marseille or in Oran, he certainly won't leave her in Casablanca. Well, maybe he's not quite as romantic as you are. It doesn't matter. There is no exit visa for him. Louis, what ever gave you the impression that I might be interested in helping Laszlo escape? Because, my dear Ricky, I suspect... Uno de los planos más importantes, por no decir que el más importante, es sin duda el primer plano. En el primer plano se encuadra desde los hombros hasta la cabeza en un personaje. Es un plano muy íntimo, pues de alguna forma logramos entrar a la psicología del personaje. Podemos ver sus emociones o su respuesta anímica ante una situación.
Esto sucede ya que es un plano que transmite mucha expresión. La cámara hace un encuadre con el fin de que el espectador se fije únicamente en un sujeto. En cuanto a técnica, es un plano muy fácil de hacer. En el primer plano intervienen otros elementos como son el momento que se ha estado desarrollando y qué tan buena es la interpretación del actor. Una mala actuación es capaz de arruinar por completo un primer plano, pues al ser un encuadre tan cerrado, el espectador ve el rostro del personaje con todo el detalle, y una sobreactuación o una interpretación pobre la va a notar hasta el que esté en la última fila del cine. Un primer plano bien usado se convierte en una herramienta muy poderosa para narrar una escena. Y para finalizar, los dos encuadres más cercanos que hay: el primerísimo primer plano y el plano detalle. El primerísimo primer plano encuadra una parte del cuerpo, como puede ser un ojo o la boca, o un conjunto de estos, como puede ser mostrando el rostro hasta la barbilla, y todo esto con una sensación de estar muy apretado en el encuadre. Este plano tiene un uso muy dramático y expresivo, además comparte los mismos rasgos que el primer plano, solo que este hace un encuadre mucho más concreto y en gran parte es más simbólico y capaz de adentrarnos aún más en las emociones de los personajes. Ejemplo de un primerísimo primer plano lo vemos en esta escena, nuevamente de la película El bueno, el malo y el feo, donde solo se encuadran los ojos. Y por último, el plano detalle. Este es un encuadre cerrado que muestra una parte de un objeto que al mismo tiempo hace parte de un conjunto general. Por ejemplo, consideramos el conjunto general un avión. El plano detalle podría ser tomar una de sus turbinas. O de una mesa, que sería el conjunto general, hacer un plano detalle de una carta que esté sobre la mesa. Este plano pretende comunicar la sensación de tensión, emoción, curiosidad o simplemente hacer saber al espectador algún detalle que el personaje acaba de descubrir o simplemente aún desconoce.